Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. 3 encapuchados atracaron los cinemas de Palm Beach Plaza Mall. Se llevaron todo el producido. El proyecto Bahía Príncipe, que vendrá en el área de San Nicolás, se empezará a construir a finales de marzo. El presidente Nicolás Maduro emitió su discurso nacional en donde anunció medidas y cambios para el 2015. ¿A qué se aferran las candidatas a Miss Universo? Detalles al final de la emisión. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Anoche, cerca de las 11:30, se presentó un asalto a mano armada en los cinemas de Palm Beach Plaza Mall. Al parecer, y según información policial, 3 sujetos encapuchados entraron al lugar y amordazaron a los trabajadores, llevándose consigo el producido del día de estos cinemas. Ayer miércoles, en horas de la noche, cerca de las 11:30, la patrulla del área de North recibió una llamada para atender un caso con urgencia en el área. Se trataba de un atraco a mano armada que se presenció en los cinemas de Palm Beach Plaza Mall. Allí 3 hombres encapuchados, al parecer después de terminar de ver la película, taparon sus rostros, se pusieron capucha y asaltaron el lugar. En el robo amordazaron a los 7 empleados que estaban trabajando a esa hora en los cinemas. En el momento en que uno de ellos se percató del robo, intentó avisarle al manager, pero en el momento en que uno de los atracadores se percata, dispara su arma de fuego. Los 3 atracantes lograron llevarse consigo el producido en efectivo de ese día. El cuerpo policial inició las labores de investigación y búsqueda por los lugares aledaños, pero hasta el momento no se han conocido capturas. Un punto clave de la investigación es que si ellos entraron como simples espectadores para ver un film, debieron comprar una boleta o entrada, y allí en las taquillas hay cámaras de seguridad que podrían ayudar a dar con el paradero de estos responsables. Por fortuna, ningún empleado resultó herido, pero sí seguramente se llevaron el susto de sus vidas. Y se siguen conociendo detalles de lo que emitió el CFT en su último reporte en cuanto al presupuesto 2015 de Aruba. Ellos indican que el gobierno no podrá pedir prestado dinero de forma internacional hasta que no se tomen más medidas y se remarque esto en el presupuesto. Es decir, que no podrán hacer préstamos para salvaguardar las finanzas de nuestra isla. La primera reacción del CFT sobre el presupuesto de 2015 entró y, como se podía esperar, no es muy alentadora. El CFT indicó las medidas que deben ser presentadas y estas no son suficientes ni son muy concretas. Hasta que el gobierno no tome las medidas que se planean en término corto, el gobierno no recibiría la autorización del Consejo de Ministros del Reino para hacer préstamos que son necesarios para pagar deudas del pasado, ni tampoco podrán hacer préstamos para pagar sus gastos de operación corriente. Se ha conocido que el gobierno necesita de estos fondos y para esto necesita la autorización del Consejo de Ministros del Reino. El CFT, asimismo, indicó que el gobierno recibió la oportunidad hasta este 1 de febrero 2015 para presentar las medidas concretas y hacer algunas sugerencias sobre cuáles son las medidas que se deberán tomar. Inició con un impuesto de solidaridad, un estilo de medida de 8.2% del año 1985, en el momento en que la refinería Lago cerró. Esta vez se piensa, sin embargo, sobre un impuesto indirecto de solidaridad. Se menciona aquí específicamente un aumento de algún % para un nuevo BBO. Los preparativos para empezar a desarrollar los trabajos de construcción del nuevo hotel que vendrá en el área de San Nicolás están quedando listos. El Hotel Bahía Príncipe conocerá su primera etapa de construcción a finales de marzo. Hasta el momento se están ultimando los detalles para que se puedan dar los inicios de lo que se convertirá en este lujoso hotel que vendrá en el área de San Nicolás. Los trabajos están andando para quedar listos a finales de marzo. La construcción podrá iniciar para el Hotel Bahía Príncipe en el área de San Nicolás. Según el mandatario de Turismo, Otmar Oduber, siempre la fecha de inicio fue fin de marzo y no febrero.
Entre los trabajos que se están llevando a cabo hay reportes de medio ambiente, asuntos de terreno para quedar listos con ciertos traspasos y todo esto están dando su camino. Los dueños siguen sobre sus planes y nosotros pronosticamos que para el tiempo mencionado iniciarán con las construcciones. Fue el año pasado en octubre que durante una ceremonia en San Nicolás, los dueños de la cadena hotelera española, junto con el gobierno de Aruba, firmaron un MOU con la intención para la cadena de hotel iniciar en su construcción en Aruba. Desde allí anunciaron la fecha de comienzo para este año e indicaron para octubre del 2016 poder abrir sus puertas. El hotel vendrá a la altura de Cerro Colorado y, según lo habían comentado en esta época, a finales de marzo podrán venir la primera etapa de construcción. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Ayer se conoció por fin el discurso del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, el cual después de posponer por diferentes razones, lo emitió ayer en horas de la tarde. En este discurso nacional, Maduro indicó varios cambios para este 2015. Uno de ellos es el aumento del 15% de los salarios y las pensiones a partir del 1 de febrero. El sistema priorizado de 630 para proteger nuestra economía y nuestra sociedad. Un sistema de subasta tomando lo mejor de la experiencia del CICAT 1, llamado así, y un sistema de bolsas donde puedan participar, y así lo llamo. Va a haber un conjunto de decisiones para estimular la participación de esos sectores privados en este sistema de bolsa. Así que ese es el anuncio que hago sobre el nuevo sistema cambiario y pido que vayamos perfeccionándolo. El primer aumento antes del 1 de mayo, que se va a hacer efectivo el 1 de febrero, del 15% del salario mínimo de los trabajadores venezolanos y de todas las pensiones de nuestros viejitos. Durante la presentación de la memoria y cuenta desde el Parlamento, el presidente Maduro indicó que el gobierno nacional impulsará un conjunto de iniciativas para favorecer la sustitución de importaciones y la optimización de uso de divisas. Insistió que los recursos no faltarán. A 40. Pero nunca nos faltará Dios. Dios proveerá. Y conseguiremos y hemos conseguido recursos para mantener el ritmo del país. El mandatario nacional también denunció un plan desestabilizador orquestado por un grupo de la oposición en el que presuntamente pretendían destruir a cadenas de alimentos como Pedeval, Mercal y Abastos Bicentenarios. Por último, el jefe de Estado manifestó que es necesario que el costo de la gasolina se... En otras noticias, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, señaló este jueves que está convencida de que la muerte del fiscal Alberto Nisman no fue un suicidio. En una carta colgada en su blog que coincide con la hipótesis reciente, tras no encontrar pólvora en sus manos. La presidenta argentina, Cristina Kirchner, dijo este jueves estar convencida de que el fiscal Alberto Nisman no se suicidó. En su cuenta de Facebook, la mandataria afirmó que el fiscal fue usado en una operación contra el gobierno. Nisman, que acusaba a Cristina Kirchner de encubrir a Irán en el atentado contra la mutual judía AMIA que dejó 85 muertos en 1994, fue hallado muerto el domingo de un tiro en la sien, un día antes de que el fiscal compareciera ante el Congreso para explicar su acusación a la presidenta. Durante la investigación no se detectó ningún rastro de pólvora en la mano del fiscal fallecido y se encontró un tercer acceso al departamento. Todos estos indicios tienen al país dividido entre los que creen que el fiscal de religión judía se suicidó, fue instigado al suicidio o fue asesinado. Por el momento, el deceso es investigado en medio de una maraña de especulaciones y es calificado por la justicia de muerte dudosa. La presidenta, que no va a la Casa Rosada desde que se fracturó el tobillo en diciembre y realiza toda su actividad desde su hogar en el norte de Buenos Aires, solo se ha expresado a través de la red social desde que Nisman dio a conocer su acusación la semana pasada.